Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Siguiendo con esta ronda de los candidatos a la Diputación por el departamento de Soriano, bueno, hoy por supuesto tenemos a alguien que ya es muy conocido, amigo de esta casa y siempre hemos estado conversando, y como es con el diputado Enzo Malán del Frente Amplio, ¿no? Enzo siempre está dispuesto para poder conversar y explicarle a ustedes qué es lo que están haciendo en estos momentos y qué es lo que vamos a ir encontrándonos. Fundamentalmente, cuando hablamos con los diputados de nuestro departamento, siempre le preguntamos por las cosas nuestras, ¿no? ¿Qué tienen previsto para el departamento? En lo nacional, ya sabemos toda la promoción que tiene y son pautas generales a nivel nacional, porque es lo lógico. Es muy difícil que se pueda hacer en algo muy en especial, porque es algo que fuera alguna cosa totalmente distinta. Pero pasa esto, vamos a hablar con eso, con Enzo. Primero agradecerle que venga y se tome su tiempo, porque sabemos que ahora vienen con la fusta bajo el brazo, ¿no? Estos tramos quedan 18 días y bueno, en estos 18 días hay que trabajar como loco, ¿no? En política tiene eso. Y la ventaja que tenemos nosotros que, bueno, nuestros candidatos siempre están dispuestos a venir y a charlar con ustedes y hablar y explicarles qué es lo que quieren hacer. Así que buenas noches, muchas gracias por venir, Enzo. Bueno, y vamos a charlar de lo que decimos. Bueno, muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos ven a través del Canal 8. Y bueno, sí, como decías, es un tiempo bastante ajetreado, porque no solamente está la actividad departamental, de ir a los barrios, de incentivar esa ida a los barrios, porque hemos tratado de estar durante los 5 años Exacto. pasados también insertos en las problemáticas de la gente, en las distintas localidades también, sino que también vienen dirigentes nacionales, referentes nacionales, y bueno, y uno tiene que andar allí acompañando, estando, apoyando, entonces, y eso multiplicado por todos los partidos políticos. Entonces, y es una cosa interesante también que yo no sé si se verá en otros países. La otra vez comentábamos cómo era la relación de los diputados, ¿te acordás? Cuando, sí. en el exterior, yo comentaba el Parlamento Latinoamericano que me ha tocado estar, que bueno, que almorzábamos juntos, que nos sentábamos juntos en las comisiones con el diputado García, concretamente el Partido Nacional. Pero acá en Soriano, cuando nos hemos encontrado, me encontré el otro día en Villa Soriano con una actividad del Partido Nacional, sí, y nos encontramos y nos saludamos, sí, justamente sí, estaba Muchaina, por ejemplo, era uno de los que estaba allí, y no ningún problema, y las dos barras pasaron una por un lado, otra para el otro, y ningún problema, que capaz que en otros países, en otros lugares, no, es otra cosa. Uno no logra captar. Capaz que en algún momento y en algún lado siempre hay alguna persona desubicada. Por suerte acá no vieron. Sí, pero ese desubique de alguno puntual en alguna cosa no hace a lo que es la globalidad que nos permite estar compartiendo, por ejemplo, en las ferias, uno al lado del otro. Y con el saludo, ¿por qué? Porque el 27 de octubre va a pasar lo que tenga que pasar. Exacto. Ahora, el 28... Vamos a seguir todos vecinos de la ciudad de Mercedes, de la ciudad del departamento de Soriano. Vamos a estar en la misma casa, vamos a vivir, vamos a estar al lado, va a estar el que votó a otro, ¿no? Entonces, me parece que esa mentalidad es una cosa importante de la democracia en el Uruguay, que es bien vista o a veces ni entendida en el contexto latinoamericano y tenemos que mantenerlo. Así que bueno, me parece que en este tiempo vivimos eso también y hay que vivirlo yo lo vivo con alegría porque es la forma de que la gente se pueda expresar y pueda decir lo importante en eso es que hay democracia y vos podés hablar, ¿no? Sí. Porque acá esa es la ventaja que tenés, podés hablar, vos podés decir tu opinión, y si tu opinión es la opinión bien dicha, bien hecha, bienvenida. La que no sirve, aquella que empieza con los agravios, con esto, con las cosas que es lo que no corresponde, ¿no? Claro. Es lo que decimos siempre, y por eso yo creo que hay un respeto mutuo entre los propios. Puede haber algún ejemplo, como pasó esto en el canal los otros días,
pero que fue una cosa así, después se agranda mucho, capaz fue una cosa muy mínima, pero igual vos sabés que la noticia, bueno, y según conviene agrandarla, porque después la repetimos varias veces, ¿no? Pero fundamentalmente, pero yo creo que queda como anécdota eso nada más, porque no es lo común, acá no existe eso, no hay, tú lo decías. Se juntan las dos barras, va y viene y no pasa nada, y yo creo que eso es muy bueno porque después hay que trabajar todo por el departamento. Sí, y bueno, en ese trabajar todo por el departamento, nosotros con el equipo de la 90-609, que es la lista en la cual la hoja de votación, porque la hoja de votación tiene varias listas. Está la lista, la candidatura a la presidencia y vicepresidencia. Exacto. Nosotros estamos con Daniel Martínez y Graciela Villar. Después viene la lista al Senado, en la misma hoja, ¿verdad? Sí, en la misma hoja. La misma hoja, 90-609. El Senado es de la 609, en definitiva, encabezado por José Mujica. Y bueno, y el suplente es Pacha Sánchez, que tuvo cierta... el que tuvo la discrepancia. Pero entonces, y bueno, y el Senado del MPP. Y después, en la Diputación, estamos encabezando en el caso del departamento Soriano, bueno, reincidiendo. ¿Quiénes son tus compañeros? Entonces, nosotros tenemos una alianza de 3 grupos. La 90, que es el Partido Socialista, la 609, que es el MPP, o más conocido por el MPP, porque se llama Espacio 609. Sí, el MPP es uno de los integrantes mayoritarios, sin duda. Y la lista 5005. Entonces, en la primera línea de titulares está, quien habla, encabezando. Después los 3 suplentes, Aníbal Méndez, que es del MVP, Laura Gonet, que es de la 90, y Jorge Izaguirre, que es vecino del túnel aquí de la ciudad de Mercedes, de la 5005. Y en la segunda línea, Daniela Sarabia, que es de Dolores, Fernando Gautier, también de Dolores, Nerina Bionda y Macarena Sierra, que son de Cardona. Poco también para tener en la lista de diputación gente de Mercedes, de Dolores y de Cardona, y de las 3 barras que están acompañadas. Exacto, lógico, está bien. Sí. Y bien, entonces con este equipo y otros más que sin duda siempre se van incorporando, tratamos de aterrizar lo que le llamamos el programa único del Frente Amplio a algunas propuestas concretas para Soriano, para el departamento, que tienen que ver con medio ambiente, con educación, con salud, con trabajo, con género, con violencia, con vivienda, y algunas propuestas concretas, generalmente propuestas concretas que habíamos hecho en estos últimos 5 años y quedaron en el camino. En el camino, quedaron en las comisiones, ¿verdad? Está. Y yo siempre, también, el otro día me preguntaban qué distinto hay del 2014 en mi persona o en el equipo, y una de las cosas que yo digo es la experiencia que uno va adquiriendo, que uno lleva, porque a ver, nosotros tenemos aquí una de las prioridades edilicias educativas es el Liceo 2, ¿verdad? Se han hecho la UTU nueva de allí de la plaza, se han hecho la escuela de tiempo completo, el Liceo 4 de tiempo completo también, la escuela de tiempo completo es la 39, una cantidad de cosas que se ha avanzado también en renovar la electricidad, digamos, en algunas escuelas, en algunos liceos que había cierta dificultad, no se podía prender 2 aire acondicionados porque era de años que no se había trabajado en ese mantenimiento o actualizado las redes, ¿verdad? O también hay un mayor uso de la energía eléctrica, ¿verdad? En el día de hoy. Entonces, es un cúmulo de cosas. Bueno, nosotros la prioridad edilicia es el Liceo 2, ¿verdad? Si uno entra al Salón Mansilla, que es un salón de actos allí, un día de lluvia, se moja, llueve, ¿no? Entonces eso, no, hay que traer paraguas. Entonces, esa es la prioridad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos esta es la prioridad, empieza el 15, la legislatura el 15 de febrero, y nosotros, bueno, esperábamos que empiece todo. Bueno, si llega junio, ya está el presupuesto presentado, no entró esto. Entonces, eso es una experiencia también. Nosotros sabemos que el 15 de febrero ya tenemos, si la ciudadanía nos da la oportunidad, cuando se sepa quiénes son los consejeros, quiénes son los integrantes del Consejo de Secundaria, de estar golpeándole la puerta, mire, Soriano, esto es prioritario, ¿no? Y así en otros elementos, que a veces hacen la misma dinámica de trabajo. El otro día en un medio decía, cuando uno tiene que estudiar el presupuesto nacional,
ninguno, ni Aníbal Méndez, ni yo, que fuimos los que más estuvimos en la Cámara, teníamos la experiencia de conocer todos los organismos del Estado y de los distintos sectores, ministerios o incisos, como se llama, y bueno, y las relaciones que uno tiene con otro, que a veces desde afuera uno dice, sí, sacás el rubro de acá y lo pones allá, y bueno, está, pero no es tan fácil, porque a veces sacás una cosa y se desequilibra otra. Entonces, cuando uno tiene una visión de la cantidad de elementos que hay en el Estado mismo, bueno, uno tiene también la visión de dónde proponer algo para que tenga una viabilidad mayor y mayor agilidad, ¿verdad? A veces uno hace una propuesta, un proyecto de ley, ¿y qué pasa? Y bueno, va a la comisión de diputados. La comisión del diputado manda una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas. Resulta que esto también se demora, pasa una oficina, otra. Ahora, cuando uno tiene el conocimiento de dónde es la oficina concreta que tiene que dar la respuesta, capaz que primero hace la consulta en la oficina esa y después lo manda a la Cámara para que ya tenga la aprobación. Entonces, hay cuestiones que son de manejo. Es como los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando pero cuando van a un lugar que no conocen, ¿qué hacen? Y van el día antes para reconocer la cancha. Y acá es lo mismo. Esto me parece que uno adquiere cierta experiencia en el trabajo cotidiano, en cómo son los procesos, que en lo personal, como decía, yo no había entrado al Palacio Legislativo, había entrado a las barras un día que fui con la escuela, acompañando a los chiquilines, pero no tenía... me perdía ahí adentro, o sea, los primeros días andaba medio preguntando dónde están las cosas. Pero bueno, entonces, nosotros teníamos, no sé si puedo... Vemos algunas cosas. ¿Cómo no? Para hacer un resumen, porque yo tengo, son 34 en principio, que después en el correr de la vida van siendo muchísimas más y van surgiendo otras dificultades. Se van agregando cosas, lógico. Nosotros tenemos como prioritario algo que tiene que ver con el medio ambiente, y ahí lo podemos dividir en dos, en el río y en el agro. En el agro hablamos de favorecer prácticas agroecológicas, eso lo dice el programa del Frente Amplio. Nosotros proponemos favorecer lo que es el pastoreo racional, que es en definitiva alimentar los animales a través sin agroquímicos, es decir, que el pasto crezca sin agroquímicos. Natural. Entonces, ¿qué se necesita? Y se necesita bien el estiércol del animal, porque están en la rotación, digamos, está todo un día en un determinado lugar, entonces el estiércol queda allí, y lo que sí tiene que sumar el productor es el agua, ¿verdad? El riego. Entonces, con eso el pasto crece, incluso está mejor que el pasto con agroquímicos. Eso hay distintos estudios, aquí cerca de Cardona hay un lugar donde se está experimentando con eso, el INI, el Ministerio de Ganadería, están la Facultad de Agronomía está haciendo estudios, porque en definitiva, si usted es productor y le va bien con el agroquímico, y yo vengo a decir, mire, tiene que dejar el agroquímico, y si la rentabilidad, porque... algunos lo piensan desde el punto de vista ecológico, pero hay algunos que lo piensan desde el punto de vista del capital y dicen, bueno, si yo no gano, no voy a andar cambiando. Entonces, acá hay que convencer con argumentos desde la ciencia, digamos, de los resultados, que el pastoreo racional que no usa agroquímicos es mejor que lo suyo. Entonces, pero también después el productor va a decir, y bueno, sí, pero yo tengo que invertir en riego. Bueno, entonces esto es lo que busca acá el proyecto, es favorecer algún marco legal que le permita tener un capital inicial para invertir en riego, y que bueno, después eso se vaya pagando solo. Eso por el lado del riego y del agro, perdón. Y el río, el otro, el que tiene que ver, tenemos dos o tres cosas. Y una es, nosotros estamos trabajando en las áreas protegidas de las islas del Río Negro. Nosotros creemos que tenemos que pasar una segunda fase. Ahora estuvimos en la Junta Departamental hace muy poco, ya vino la directora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la primera fase ya está instalada, ya está delimitada, que van a ser las islas fiscales del Río Negro. Ahora tenemos que dar la segunda fase, que es los guardaparques, o sea, que haya gente cuidando, exacto. Es decir, gestionar el área protegida. Y ese es el paso que tenemos que dar. Y con una consecuencia que tiene que tener eso, si las islas y el río, esa zona es área protegida,
tiene que haber una planta de tratamiento de efluentes de la ciudad de Mercedes. Que está el proyecto, estuvo el dinero en su momento, después se derivó para Santa Lucía porque había una emergencia allá, la localización, bueno, todo eso. Entonces, en este quinquenio tiene que salir, ya está. Sí, bueno, ya no se puede aguantar más. Pero no se puede aguantar más porque hay un área protegida. Seguro, entonces, el área protegida o es de verdad o es de mentira. Sí. Ahora, si es de verdad y si quiere caminarse en ese sentido, como lo ha dicho el Sistema Nacional de Área Protegida, bueno, le ha dado importancia, ha venido la directora, habló con el intendente en su momento, ahora con la Junta Departamental, o sea que se va avanzando en eso. Entonces, eso es otra cosa que hay que trabajarla ahora inmediatamente. El nuevo directorio de OCE ya tiene que saber que esto tiene que hacerlo. Entonces no se puede esperar, bueno, vamos a esperar a ver quién es. No, el día que se sepa quién es el nuevo directorio de OCE, o el presidente de OCE, quién va a ser, hay que ir a decirle, mire, en Soriano pasa esto y esto. Entonces, eso me parece que esa agilidad y esa rapidez es lo que nos ha, una de las cosas que hemos tratado de ganar en estos últimos tiempos. Y bueno, y otro tema que tiene que ver con el río es el tema de las inundaciones y de la navegabilidad. Ve que cada tanto se está inundando el río. Exacto. En verano, invierno, pero en verano, cuando vienen los turistas, algunos quedan encallados en el río. Yo he visto una boya en el medio del río, arriba un banco, una boya que indica el canal en un banco de arena. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema del río? ¿Se soluciona dragando el río las inundaciones? Algunos dicen, sí, sacás arena, entonces el agua tiene mayor profundidad y no se inunda. Bueno, otros te dicen, no, mirá, no es así, porque capaz que una sí, pero viene otra inundación y ya la arena está en el mismo lugar. Es una tarea que en algún momento se habló de hacer como una especie de desagüe en algún lugar hacia el río Uruguay. Exacto, también, sí. UTE también, que regule, bueno, no sé. Entonces, pero no se trata de me parece, sino que hay que hacer algo serio. Entonces nosotros hemos pedido, ya lo hicimos, un pedido de informes a UTE, a la Facultad de Ingeniería y a Hidrografía, a ver cuál es la respuesta desde el ente y desde la ciencia para minimizar los impactos. Porque capaz que alguno dice, sí, es muy caro hacer un desagüe desde el río Uruguay hasta el río Negro, que se tenga allí como así, pero también es caro que cada 2 o 3 meses tenga una inundación y tenga que movilizar todo, la gente tenga que salir de la casa, volver, el costo que paga el Estado, el costo que paga la gente, porque también la gente paga, todo lo que tiene que ver con el paseo público, etcétera, ¿no? Entonces, habría que analizar. Entonces, nosotros lo que queremos es tener una opinión seria, no el me parece, porque el me parece... No. Y también el tema de la navegabilidad del río. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Vendría mayor cantidad de turistas? ¿Cómo es? Entonces, me parece que esos dos que tienen que ver con el medio ambiente, río y agro, son dos cosas que aterrizan, más allá de las cosas puntuales, también podemos trabajar en el tema del vertedero. Hay una ley, se estuvo trabajando una ley sobre destino final de los residuos sólidos. No sé, capaz que pero eso es una cosa nacional, porque capaz que el tema del basurero o del vertedero es muy complejo, porque yo digo, sí, yo quiero que esté lejos de mi casa. Bueno, si lo pone lejos de su casa, pero va a estar al lado de algo. Siempre. De algo. Entonces, entonces no lo queremos, pero en algún lado tiene que estar. Y también hay que ver si es necesario tener que cada localidad tenga su vertedero o haya que hacer algo regional. Hoy también se habla de las economías circulares, del reciclado, etcétera. Entonces, capaz que hay que mirarlo a nivel nacional. Somos un país bastante pequeño en territorio, entonces habría que ver regionalmente cómo puede haber plantas de tratamiento de los residuos sólidos, porque también está lo otro. Hay gente que dice, sí, se hace un pozo y se entierra, ¿no? Sí, como que es tan fácil. Pero ahí adentro, miles de años sigue estando los productos que se pudieron entrar, hay químicos, lo que fuera, y eso va penetrando en la tierra y llega a las aguas subterráneas, etcétera. En definitiva, sigue contaminando. Entonces, bueno, hay una cantidad, habría que verlo en forma, así como fue el subsidio, que salió una ley que
por arriba de las autonomías departamentales. Dijo, bueno, mire, acá lo que hay que hacer es esto, y esta es la patente, y esto y tal, y todos estuvieron de acuerdo porque era una solución para todo, porque no había ningún tipo de problema, o solucionaba muchos problemas. Bueno, acá tendría que haber algo, o sea, hay un proyecto de ley en ese sentido, está avanzando, de cómo regionalizar uno dice Fray Bentos, Mercedes, Dolores, y bueno, cada uno tiene que tener su... Sí. ¿no? Entonces capaz que tener un lugar y trabajar en eso, en lo que se llama las economías circulares, que es a partir de muchas cosas que se tira, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el medio ambiente es un tema importante que hay que tenerlo presente en el gobierno que sea, en el próximo... El medio ambiente está relacionado totalmente con la salud del ser humano, ¿no? Y del animal, de todo. Hay cosas que a veces nosotros, como la accesibilidad, por ejemplo, antes quizás no se pensaba, y se ponía en una escuela, en un liceo, aunque había una escalinata, se ponía un lugar de votación ahí adentro. Seguro. Y hoy uno empieza a pensar y dice, no, pero también la persona que va con un bastón, que va con una silla de ruedas, tiene dificultades tiene el derecho de tener un lugar accesible. Bueno, esos derechos los estamos pensando ahora, porque como mundo vamos evolucionando. Exacto. Los derechos medioambientales también los vamos pensando. Antes, y bueno, sí, tirar la basura para tal lado. No pasa nada. Sí. Bueno, pero la naturaleza nos está cobrando. No está pasando factura. Entonces, bueno, sin ninguna duda. Hay que atender eso. Seguro. Sí. Todo esto es decir, va enrabado con lo que es el programa nacional también del Frente, ¿no? Es decir, más allá de que tú lo tomas en la medida que podemos hacer en el departamento, uh-huh, y que acá tiene que intervenir sin ninguna duda el gobierno departamental. Es decir, si tienen que estar trabajados unidos, han trabajado bastante, hace años que vienen trabajando los gobiernos un poco ahí, después empieza que yo te di, que yo no te di. Yo digo, la plata es la misma, es de todos los ciudadanos del país, punto. Uno administra una cosa y el otro administra la otra, ¿no? Es decir, yo creo que los dos tienen los méritos suficientes de poder administrar, que todo se administre bien y que uno controle la administración también, porque sin control no se hace nada, ¿no? Es decir, yo creo que esa unión debe existir, porque en definitiva el país es uno solo, ¿no? Y a todos les sirve lo mismo, ¿no? Siempre hablamos de eso. Y yo sé las ventajas de poder, de lo que tú decís, que usted pueden interactuar con otros diputados, con otras, que cuando va y conversás, por ejemplo, podés hablar con los diputados de Fray Bentos, de Río Negro, con los diputados de Colonia, que son más o menos la región, e incluso hasta de Flores. Podés hablar y conversar, y que decir, bueno, ¿qué podemos hacer por esto, no? Es decir, porque nos atañe a todo este tema, ¿no? No es a uno solo, nunca es un solo departamento. El departamento de Soriano está repartido con otros también, con otras posibilidades, ¿no? Sin duda, y medioambientalmente hay que verlo también regionalmente, seguro. Y también hay que verlo en la región latinoamericana, ¿verdad? Sí, porque si estamos hablando del Río Negro, el Río Negro empieza en Brasil. Entonces habría que ver, bueno, esos intercambios con los ministerios de medio ambiente brasileños, para poder también minimizar las consecuencias que después terminan aquí, porque hay una ciudad que es Valle, que está al inicio del Río Negro, digamos, y bueno, y eso tiene, y las ciudades brasileñas son siempre las más grandes del mundo. Las más grandes del mundo. Entonces, bueno, son grandes, no es que una ciudad chiquita. Son ciudades grandes que tienen acá. Enzo, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a seguir con este tema. Enseguida estamos con ustedes, señores. Servicio de acompañante y enfermería. Cobertura a las 24 horas. Compañía en internación y domicilio. Enfermería domiciliaria. Toma de presión en domicilio. Alquiler y ventas de equipos médicos. Visita médica de apoyo. Equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 453-257-29. Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano.
Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio. Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario, celular 091-608-473. Bellotas Boutique. Frutas y verduras en La Granjita. Todo en un solo lugar para las compras diarias. Wilfredo te espera con su especial atención para brindar lo mejor. Tu mini mercado, La Granjita, te espera en Ituzaingó, esquina Flores. La Granjita, artículos de almacén, frutas y verduras, excelentes precios y mucho más. Bien, seguimos con Enzo Malán, hablando candidato de diputado del Frente Amplio, pero también es nuevamente candidato a la diputación, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene nuestra democracia y eso es lo bueno. Y bueno, y él tiene que jugarse, tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y él hará un raconto de lo suyo, de lo que ha hecho y de lo que ha propuesto. Porque a veces no se conocen tampoco, porque más allá en política, a veces tiene ese defecto de acordarnos de los políticos, 3 meses antes de las elecciones, ¿no? Es decir, y no vemos todo lo que ha pasado durante 5 años, que han hecho, cómo lo han hecho, si han participado o no han participado, que no es todo tan fácil tampoco, ¿no? Es decir, actuar no es ir y decir en el Parlamento, yo quiero hacer tal cosa acá, que quiero para mi departamento tal cosa y no la puedo hacer, porque no está así, hay que estar presupuestado, hay que hacer proyectos, hay una cantidad de cosas que hay que conversar. Y eso, ¿cómo te ha ido en ese trabajo, en esa relación? Esa experiencia que ha ido adquiriendo en estos 4 años y pico que ha estado en... Bueno, uno puede ir al Parlamento y decir todo lo que quiere. Seguro, ahora el tema es, la ventaja, es que hay que convencer a los otros y hay que conseguir por lo menos 50 que te apoyen seguro, en determinado lugar. Y sí, nosotros en el Parlamento tenemos 2 acciones, dos lugares de trabajo, que son las comisiones, ¿verdad? Yo he estado en la Comisión de Educación y Cultura, incluso en un año estuve presidiéndola, y en otro en la vicepresidencia, y ahí hay 3 partidos, está el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Y después en la Cámara, ¿verdad? Donde todos los proyectos de todas las comisiones se discuten. Entonces también hay algo que es invisible, que es el enterarse de qué son los proyectos. Seguro, es decir, hay un momento, incluso a veces yo le digo a los compañeros que están en el equipo que van haciendo la agenda, déjame un lugar en la agenda para poder leer, porque hay que leerlo, los proyectos, o hay que leer la prensa, a ver qué dicen de tal cosa, de tal otra. Entonces una de las cosas que también es importante es estar enterado de lo que va pasando, de lo que van pensando los demás, que están jugando en la parte política, digamos, y también todos los proyectos que vienen desde otras comisiones. Hay algunos que son más relevantes, digamos, pero otros que no. Y en esto del relevante, voy a poner un ejemplo para ver el tema, para calibrar la palabra relevante. Relevante, sí, exacto. Nosotros en la Comisión de Educación y Cultura somos los que votamos las nominaciones de las escuelas, ¿no? El nombre de la escuela, escuela tal. Entonces, a veces
vota, dice tal escuela y termina votando si hay un acuerdo en la comunidad, si el CODICEN, todo tiene que tener una serie de reglamentaciones acordadas y va para adelante. Bueno, entonces uno dice, por eso, después va a la Cámara y se vota, ¿no? Ya tiene acuerdo en todos los partidos, uno dice, ese proyecto de nominación, ¿fue relevante o no fue relevante? Y uno puede decir, no, para la Cámara no fue relevante. Bueno, ahora yo he ido cerca de Dolores para adelante, había una escuela que le habían nominado con el nombre de una maestra que había sido una de las primeras maestras rurales que había vivido incluso en la escuela. Era la fiesta. Estaban los hijos, los nietos de esta señora, esta había fallecido ya hace muchos años, una placa, etcétera. Pero para ellos era algo extraordinario, más que relevante. Sí, más. Entonces, porque era para una comunidad rural que capaz que tendría, no sé, 6, 7 alumnos. Sí. Que alguien se acordara de ese lugar y de esta señora que ya entra en la historia, digamos, de la comunidad. Entonces, digo, por eso a veces cuando uno dice relevante, bueno, capaz que para uno es relevante, pero para otro ¿no? Es muy importante. Entonces uno dice, un acto que fue levantar la mano o firmar para nominar una escuela, para esta gente de la zona ahí rural, fue algo extraordinario y emocionante, sin duda, y que se sienten también reconocidos por eso. Entonces, a mí también me ha animado a que cuando hay alguna escuela que quiere o algún centro educativo que quiere tener la nominación, darle importancia y tratar de llevarlo adelante. Pasó con el Manuel Santos Piris, que es el liceo número 4, de tiempo completo. Entró el proyecto de ley, que lo presentamos quien habla y el diputado Novales en forma conjunta. Y bueno, se votó en las cámaras, pero en la Cámara de Diputados fue facilísimo, porque era en la comisión que yo estaba, se votó, pasó, en el plenario se vota, ahora en el Senado. Y bueno, habría que estar llamando. ¿Y quién era la presidenta? Creo que era Ivonne Pasada, la presidenta de la Comisión de Educación. Bueno, a ver, traten el tema, porque a veces como es una nominación, y si uno conoce, decimos tal. Bueno, y hasta que salió, pero después tiene que tener, o antes de que saliera, tenía que tener el aval del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura le pide autorización, si esto era un liceo, a secundaria. Entonces, esto es una cuestión muy burocrática. Pero hay que apurarla y hay que estar ahí. Entonces, una de las compañeras que está en la Secretaría en el Parlamento, toda la semana tenía entre las tareas seguir el proyecto de Manuel Santos, porque si no iba a pasar el tiempo y no se iba a hacer, seguro. Y si terminaba el 15 de septiembre ahora, todos los proyectos pasan a archivo, ¿verdad? Es decir, cuando el proyecto no se trata, pasa al archivo. No se trata. Entonces después tendría que reflotarlo, desarchivarlo y otra vez pasar por las dos cámaras. Exacto. Entonces, bueno, hacer todo el mismo proceso. Entonces, bueno, me parece que son importantes esos temas, por eso digo, el tema de lo relevante, capaz que para algunos sí, para otros no, pero para el que vive, está en el entorno de la comunidad, me parece que es relevante. Es válido el ejemplo, para que la gente conozca cómo son los mecanismos, porque a veces la gente no conoce los mecanismos, ¿no? Y hablando de Santos Piris y de Manuel, nosotros una de las propuestas que tenemos, porque me parece que el otro día fue el Día del Patrimonio. Del patrimonio. Y hay patrimonio tangible e intangible. Tangible es el que puedo tocar. Seguro ¿no? que estoy, el que Entonces, lo tengo. Yo puedo decir, bueno, una iglesia, un templo, una casa, ¿no? Una estatua, no sé. Y el intangible, todo lo inmaterial, ¿verdad? Todo lo que hace a las comunidades. Yo creo que la figura de Manuel Santos forma parte también de nuestro patrimonio intangible, de nuestro patrimonio cultural y también tangible, porque hay una obra de él, hay distintas avances en genealogía, por ejemplo, que es de consulta permanente. Entonces nosotros proponemos que el Poder Legislativo, y eso será por un proyecto de ley, sistematice, edite y publique la obra de Manuel Santos Piris. Primero para que no quede en una biblioteca. En el olvido, sí. En el olvido, capaz que los sorianenses que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir con él varias oportunidades,
bueno, no nos olvidamos, pero con el paso del tiempo, Pasa el tiempo. La obra queda allí y capaz que en una biblioteca y después ir a una biblioteca, hoy en estos tiempos de las informáticas, de las nuevas tecnologías, bueno, capaz que es bueno hacer una publicación que se edite, que esa publicación esté en un formato libro y en un formato digital y bueno, pueda ser accesible a muchísima gente, a muchísimos estudiosos que me decían hace un tiempo el centro histórico las hermanas de Manuel habían donado todo su material para el centro histórico. Sí. Ahora, el centro histórico en su momento era un problema, no por el tema, sino por el volumen. Por el espacio. El volumen de cosas que tenía. Entonces, está bueno que se pueda sistematizar, que se pueda seleccionar cuáles son los elementos más importantes de su trabajo y poderlos tener a disposición y que se divulguen, ¿no? Seguro, sí. A veces tenemos, pero no hemos tenido la oportunidad, los sorianenses y los uruguayos en general, incluso todos lo conocen, pero era integrante de distintas comisiones académicas a nivel internacional, no solamente no solamente acá en el Uruguay, ¿no? Uno lo veía muy reconocido, lo veía caminando en la calle, siempre era uno cualquiera, como cualquiera de nosotros. No era un académico, y reconocido internacionalmente. Además vos podías pararte y hablar a Manuel y le hacían cualquier consulta. Pero yo siempre pongo el ejemplo cuando mi suegra era amiga de la hermana de Manuel. Ajá. Entonces tenían los teléfonos. Y cuando mis hijas tenían algún deber, alguna vida de escuela, ¿no? Sí. Algún deber que era tal fecha, que había pasado, le llamaban a la hermana y se la pasaban con Manuel, y Manuel le contestaba a todo el mundo. Entonces, a toda la gente. Puede decir, sí, mirá, es un académico reconocido internacionalmente y está respondiendo que fue el 18 de mayo para una niña de capaz que de cuarto escuela. Bueno, está, pero él se hacía ese tiempo y lo hacía. Entonces me parece bueno destacar no solamente la obra, sino la persona, y estaría bueno que se pudiera hacer algo. Además, mirá, tenía un relacionamiento tan extraordinario, es decir, me vale la pena decirlo, yo tengo anécdotas con él. Nosotros organizamos el primer encuentro sobre Artigas acá cuando hacíamos la exposición, la Expo Integración, justamente, es decir, de todos lados, no había uno que no viniera que no lo conociera, claro, ¿no? Y había gente que venía expresamente a conocerlo a él, ¿no? De otros lados. Acá vino gente de España, venía gente del Paraguay, de Brasil, hablando de Artigas, ¿no? Con qué conocimiento y derechamente hablar directamente con él. Es decir, que hubiera una cantidad de trabajos muy buenos que sería bueno rescatarlo, porque hay trabajos sobre el tema de la enseñanza. Está de la directora del Liceo Campo, como era que se llamaba la señora esta muy conocida, Elisa Lócar de Boan, un trabajo muy interesante, muy bueno. Todos los trabajos fueron muy interesantes, pero hay un trabajo en brasilero, en portugués, también muy interesante para leerlo, que eso está en la revista histórica que sacaba, ¿te acordás que lo sacaba Lócar era el que lo hacía? Sí. Y bueno, entre ellos todo ahí, que era el promotor local, diríamos, ¿no? Eran estudios de todo. Pero eso es bueno para rescatarlo, porque ¿qué pasa? Nosotros los mercedarios no somos más siempre proclive a olvidarnos de la gente, ¿no? Y no rescatamos las cosas buenas de la gente, que es lo que nos interesa. Y ahí perdemos identidad, ¿no? Perdemos identidad. Nosotros hemos perdido mucha identidad siendo una ciudad muy importante en todo lo que fue el establecimiento de la República, ¿no? Es decir, sin duda. Mira, hay dos cosas que nos pasa a los uruguayos y a los mercedarios también. Cuando hoy hablé del río, una de las cosas que nosotros vivimos casi de espalda del río, vivimos de espalda. Hay muy poca gente que conoce las islas del río. ¿Verdad? Y a veces algunos, si le dicen navegaste por el Río Negro, y sí, crucé de los Miche a los Rayanes. Más de eso no hice. Entonces, pero en su momento era la vía de navegabilidad que conectaba con las grandes capitales, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Entonces
el presidente argentino Frondizi, creo que Frondizi. era, vino aquí a encontrarse con Aedo, aquí exacto. por Río. O sea Sí, que, sí, sí. Entonces hay una cantidad de cosas que teníamos que tratar de tenerlas como importantes y como nuestras, y esto es uno de ellos. Y a los uruguayos nos pasa a veces de mirar para afuera, y ahora aprovecho para el tema de educación. Nosotros tenemos grandes pedagogos en nuestro Uruguay, hemos tenido, y que a veces nos deslumbramos con los extranjeros, o con los que vienen de Europa o los que... ¿no? Entonces, pero acá tenemos, por ejemplo, a Miguel Soler, a Julio Castro, a Gesualdo Sosa, a Reina Reyes. Por decir, Julio Castro tiene un libro que habla del método educativo, el banco fijo y la mesa colectiva. Es decir, está hablando de tener un banco fijo sentado o tener una mesa donde estén todos sentados alrededor. Exacto. En la década del 60 esto. Sí, entonces, y hoy estamos viendo que la educación tiene que ser en mesas compartidas. Entonces, interactuar, que es lo que hay. Pero él ya lo habían visto antes. Agustín Sí. Ferreiro, por ejemplo, con el tema de la educación rural, y decir que la educación rural no tenía que ser menor a la urbana, Exacto. sino que tenía que tener conocimientos aplicados, que se pudieran aplicar al medio ambiente. al medio. Bueno, entonces hay una cantidad de elementos que a veces a nosotros nos pasa eso, o nos olvidamos de los pedagogos que tenemos y empezamos a mirar para afuera sin darnos cuenta que los que estaban acá ya nos habían dicho. ¿No? Entonces, esto con el tema de Manuel Santos me parece importante también rescatarlo en ese sentido. Y la prueba está en este tema de la educación, ¿no? En la educación global, que hay muchos países que fueron adoptando los sistemas de Uruguay, ¿no? En todas sus épocas, ¿no? Desde Varela, todo para allá, a ir adoptando todos los sistemas. Es decir, por eso, por las cantidades de gente que teníamos y que a veces no revalorizamos o no la valorizamos en definitiva. Bueno, Miguel Soler, que tiene 90 y algo de años y vive, estamos ahora, bueno, no sé, él vive en España y en Uruguay. Entonces, pero 2x3 está acá en Uruguay, ya está viejito. Pero él fue asesor pedagógico en Centroamérica, en Venezuela, o sea, estamos hablando de década del 60, 70, sí. En esa época. Ellos eran líderes pedagógicos que capaz que en el Uruguay, si le preguntás a un docente, ¿conocés a Miguel Soler? Capaz que ni lo conoce, porque nuestra mirada desde los centros de estudio está puesta capaz que en pedagogos estadounidenses o europeos que tienen capaz que mayor aureola. Sí. Pero esta gente, mayor difusión. Esta gente fue la que tiene un trabajo concreto de campo. Fíjense que ellos pudieron hacer esto. También estoy hablando de década del 60. Con las o 50. La Universidad de la República hicieron lo que llamaban las misiones pedagógicas. Entonces iba un conjunto de maestros, ¿no? La Escuela de la Mina, por ejemplo, un conjunto de maestros con estudiantes de medicina y lo que sería asistentes sociales, etcétera, y iban y se instalaban en un pueblo donde el analfabetismo que era bastante grande. Y entonces allí tenía educación, salud, prácticas sanitarias, de etcétera. Buena convivencia y bueno, y eso le llamaban misiones pedagógicas. Y bueno, es un adelantado en muchas cosas, porque bueno, hoy en día también en muchos lugares del mundo se habla también de hacer este trabajo en conjunto. Y hoy, cuando hablamos de los temas de inseguridad o lo que fuera, se habla que no es solamente un trabajo policial, sino que es un trabajo educativo, de la salud, de lo social, para poder abordar la problemática en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, si uno mira todo eso, digamos, mirá, esta gente hace 50, 60 años ya nos estaba anunciando esto, era reconocido a nivel internacional, y acá lo dejamos pasar. Capaz que la dictadura tuvo algo que ver con eso, porque terminó con estos y tuvieron que emigrar, y bueno, está, pero tampoco después, cuando vuelve la democracia, supimos poner en valor lo que teníamos. Está ahí poniendo en valor. Lo que pasa es que en el tema de
cuando hay gobiernos de facto, gobiernos de fuerza, ¿no? Esa dictadura cívico-militar que estuvo en el Uruguay, ahí empiezan a haber problemas en cuanto al tema del relacionamiento con el mundo, ¿no? Es decir, ya no te están mirando de la misma forma de aquella aureola que tenía el Uruguay, con su democracia, con todas esas cosas. Entonces ya cambia, y son 12 años en un país, es mucho tiempo en cuanto al tema de adelanto, ¿no? En la tecnología, en todo. Hoy la tecnología no viene al galope, no, viene disparada totalmente. Vos agarrás, compraste hoy un celular que vino hoy, lo pusieron hoy en la venta, lo último que tenés. A los 3 meses tenés otro celular que ya sacó más cosas que el que tenés vos, y qué sé yo, y es todo un coso, por decir un ejemplo o un mal ejemplo, pero es la realidad. Acá lo lamentable que tenemos a veces, que no damos a conocer esta gente que debemos de dar de conocer para que la gente para que los jóvenes tengan referencia. No, acá lo único que nos preocupamos es por el fútbol. Sí, extraordinario, que los futbolistas, todo, sí, está perfecto. El Uruguay es conocido en el mundo por el fútbol, es conocido, pero el Uruguay también es conocido en el mundo por otras cosas muy importantes. Que fue creador de la ONU, que estuvo en el Tribunal de la Haya, de los mejores juristas que hubieron en el mundo y todo eso. Y de ahí empezamos a ver, no solo en la rama de la medicina en Estados Unidos, hay incluso conterráneos nuestros, mercedarios, triunfando en la medicina, haciendo cosas importantísimas en Estados Unidos, que voy a decir, bueno, es el sumum, ¿no? El sumum en todos lados y en todo lugar, ¿no? Es decir, yo creo que eso es bueno. Estable, por ejemplo. También, Clemente Estable, eso es uno de ellos. Pero hay tanta cantidad de gente que vos la podés rescatar, de todos los niveles. Pero acá lo primero que miramos, ¿sabés qué es? Pero ¿y aquel de qué cuadro es? A ver, vamos a fijarnos a ver qué camiseta tiene. ¿No? Sí, ¿por qué lo lamentamos? Por eso no avanzamos a veces no avanzamos por eso, porque decimos, pero lo están haciendo esto, qué sé yo. Vamos a ir a otro corte. Vamos. Y después tenés el último tiempo. Bueno, dale. No te va a dar para todos. Enseguida estamos con ustedes, señores. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Barraca Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio. Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario, celular 091-608-473. Bellotas Boutique.
frutas y verduras La Granjita. Todo en un solo lugar para las compras diarias. Wilfredo te espera con su especial atención para brindar lo mejor. Tu mini mercado, La Granjita, te espera en Ituzaingó, esquina Flores. La Granjita, artículos de almacén, frutas y verduras, excelentes precios y mucho más. Bien, seguimos con el último tiempo. En el tercer tiempo estamos con Enzo. Se en el alargue. Para hablar en el alargue, diríamos, sí. Ya el juez ya nos dijo cuántos minutos tenemos, qué es lo que vamos a jugar. Sí. Así que es todo tuyo, porque si no, hemos hablado de varias cosas. Bien. No, bueno, dentro de eso que la propuesta. Que estábamos conversando, capaz que me parece que hay una que tiene que ver con la educación, que es trabajar lo universitario en el departamento. Es decir, cuando hablo del universitario, hay una de las propuestas que habla de una casa universitaria donde se pueda coordinar con la UDELAR, que es la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, el Consejo de Educación Técnico Profesional, que es la UTU, que tiene cursos a nivel terciario, y se pueda trabajar y profundizar en lo universitario, en la investigación, en la enseñanza, en la investigación, en la extensión, sobre todo en algunas cosas que tengan que ver con lo agrícola, con lo ecológico, que es importante aquí en nuestro departamento. Pero bueno, también el tema de la educación en la Universidad de la Educación, que nuestro Instituto de Formación Docente pueda brindar los cursos de grado. Primero, obtener la Universidad de Educación, es decir, la habilitación para que sea universidad. Seguro. Y después las carreras de posgrado, que pueden ser maestría, doctorado, como un centro regional aquí en el Instituto de Mercedes. O sea que lo universitario por ese lado, después también acompañar las trayectorias educativas, etc. Pero yo quería centrarme en dos puntos, que uno tiene que ver con el trabajo y otro tiene que ver con los créditos, que es un proyecto de ley que ya hemos presentado. Lo que tiene que ver con el trabajo, nosotros mirando, cuando decimos nosotros, en definitiva es gente que nos ha propuesto la idea, no es que, nosotros, vamos a poner, no. Nosotros tenemos la ex estación AFE, aquí en Mercedes, y hoy hay un asentamiento enfrente, alrededor y todo eso. Bueno, eso está previsto que el asentamiento se realoje en otro lado. En otro lado, sí. Por la zona del hipódromo, etc. O sea que eso va a quedar sin esto, sin ese asentamiento. Entonces nosotros lo que decimos es que esa zona no puede quedar, vacía y libre para que vuelvan nuevos asentamientos, sino que hay que urbanizar y hay que darle un valor a la zona. Hablando de patrimonio, la estación de trenes de aquí de Mercedes también tiene su valor patrimonial, afectivo, histórico, etc. Los mapas son de las primeras. Entonces lo que nosotros hemos planteado es poder hacer allí una especie de lo que en Montevideo es el mercado agrícola de Montevideo, mercado agrícola de Soriano, o mercado agrícola de Mercedes, como quiera llamarse, pero darle poner en valor el edificio, pero también que eso sea motivo de que algunos emprendimientos puedan llevarse adelante allí, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la agricultura ecológica, está allí cerca también del tema de chacras, que se puede, o emprendimientos particulares donde uno pueda ir a hacer un paseo también allí por esa zona. Entonces le va a dar una movilidad distinta a la zona, una zona que está estratégicamente porque tenés la conexión con la Rambla, con el barrio 33, que a veces lo dejamos como que parece que no fuera la ciudad de Mercedes, está del otro lado, ¿no? Entonces va a integrar ese barrio también a lo que es también a la misma ciudad, porque no es una ciudad distinta, es decir, pero también va a propiciar la posibilidad de fuente de trabajo, ¿verdad? Gente que pueda trabajar allí, ¿verdad? Hay una propuesta también que nos han hecho llegar, que es el cowork. Cowork son lugares donde
espacios donde, sobre todo para jóvenes en este caso, puedan trabajar en forma conjunta. Es decir, le ofreces la infraestructura y ellos hacen el emprendimiento que ellos tengan, que puede ser de informática, de pintura, lo pintura, que sea, arte, tecnología, bueno, informática, tecnología, o un emprendimiento gastronómico, por ejemplo. En Montevideo y en Canelones ya han tenido éxito, incluso puede ser este lugar, pero también hay casas del Estado que están en situación de abandono y que lamentablemente están en situación de abandono, y la burocracia hace que queden ahí, pasen años y años, se llenan de bichos. Es un disparate. Bueno, entonces, y aquí en Mercedes tenemos unas cuantas. Bueno, que también el Estado se haga cargo de eso y se pueda recuperar y se pueda tener una iniciativa de este tipo, ¿verdad? De trabajo en conjunto, sobre todo haciendo un llamado a jóvenes o a grupos de jóvenes, y digo jóvenes porque a veces los jóvenes son los que... Hay dos problemas acá del trabajo: la gente mayor de 40 años y los menores, y los que van a iniciar el trabajo, porque a unos les piden experiencia laboral y a los otros, porque tienen son de mayor de 40 años, dicen, bueno, este ya está, vamos ya a ver otro seguro. Entonces ahí tenemos una dificultad. Entonces podemos buscar en esos dos lados, para, en consonancia con el programa nacional del Frente Amplio, de tener, bueno, para los jóvenes y para la gente que dice, bueno, mira, uno pierde el trabajo o termina su trabajo con 50 años. ¿Y qué hace? Porque tiene que esperar hasta los 60 para jubilarse. Exacto. Y entonces, 10 años, ¿cómo vive? Entonces, y va a un lugar, no consigue esto, entonces también buscar cosas que puedan permitir el desarrollo personal y puedan permitir desarrollarse como persona con un trabajo digno en determinado lugar. Bueno, es una iniciativa que tiene que ver con varias cosas, lo urbanístico, el emprendimiento, trabajo, etc. Y otro de los elementos que quería destacar, porque me parece que ya tenemos un proyecto de ley en ese sentido, es el tema de la ley de usura. Usted sabe que hay una ley en la cual uno saca un crédito y le cobran Ahora, fíjese, me pregunto acá, ¿es posible que uno saque un préstamo de 10.000 pesos y tenga 16 cuotas y termina pagando 30.000? O sea, en un año y medio, 30.000 pesos. Sacó 10, 30.000. O sea, no puede ser, porque uno dice eso. Ahora, si usted saca uno de 100.000, fíjese lo que va a terminar pagando, ¿no? Ahora, si usted puede pagarlo, no hay problema. Ahora, el tema es cuando... vamos a suponer, a los 3 meses, como me pasó en un momento, una persona le pasó que tuvo un accidente, estuvo internado 4 meses, cuando volvió a pagar con los intereses moratorios, que son a estos intereses, los intereses moratorios, cuando quiso pagar era imposible. Entonces yo digo, hay que modificar la ley de usura. Nosotros presentamos un proyecto de ley que quedó en la Comisión de Hacienda a la espera de que el Ministerio de Economía diera una respuesta sobre eso. Se pasaron los días, con los intereses moratorios, que a los 2 años se cortan los intereses moratorios. Pero siempre quedamos con la doctora Zafir, que era una ex jueza que trataba estos temas, especialista en esto, de Montevideo, de poder abordar el proyecto de ley en su conjunto. Porque no es, cuando uno saca un crédito, dice, pero a veces ni se fija uno, que los intereses moratorios, que los intereses van a ser a veces le dice el 120%, y uno termina firmando, y total, con la cédula te dan 10.000 pesos. Exacto. Y no pasa nada, si no puedes pagar. ¿Cómo no va a pasar? Terminan rematándote la casa, lo que tenga, o la de tus hijos, la de que alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, capaz que este proyecto de ley, capaz no, es así, cuando se elaboró, era porque el Uruguay tenía una inflación de capaz que del 100%, 110%. Entonces el empresario, evidentemente, si cubría. La inflación es del 100%, bueno, vamos al interés moratorio a ser el 150%, porque yo quiero cobrar. Ahora, cuando tenemos una inflación que no supera que no llega a los 2 dígitos, o sea que, ¿no? 7, 8%, no podemos tener de 120 un interés a esto. Entonces, me parece que eso hace que mucha gente, y a veces uno ve gente jubilada que dice, bueno, yo cobro tanto,
Y yo cobro 2.000 pesos, me dice un jubilado, pero no, imposible, la jubilación, 12.000 tiene que ser para arriba. Y uno va y sí, porque tiene un préstamo, pero saca préstamos para pagar el préstamo, y un préstamo para pagar otro préstamo. Y sí, pero el tema es de fondo, que lo están matando con los créditos. Y como es fácil, ahora va a llegar fin de año, porque queramos acordar, ya estamos en fin de año. Entonces hay que comprar un regalito para el nieto, para el otro, y va, y como es fácil, con la cédula sacás 10.000 pesos. Pero después hay que pagarlo. Y después hay que pagar y después hay que sacar un crédito para pagar la cuota y ni te hablo que te atrase. Entonces digo, eso es una cosa que a los uruguayos comunes y corrientes, los que viven de un salario, no nos puede estar pasando que saques un crédito y te terminen destruyendo la vida en algunos casos, porque si vos tenés una casa, vivís con tu sueldito y vas, te terminan rematando la casa. Sin duda, eso. O sea, me parece que es una de las propuestas que veníamos trabajando y que tenemos que hincarle el diente a esa ley de usura. Enzo, estamos en el final, tu mensaje final para este 27 y bueno, y seguiste, vos vas a seguir trabajando todavía. Sin duda. Sí, bueno, el 27 de octubre nosotros creemos claramente que primero que es una fiesta como decíamos hoy, de la alegría, de la democracia, de poder expresarnos, de poder comparar proyectos o modelos de gobierno. Entonces uno cuando ahora llega el 27 de octubre, los ciudadanos, yo les pido que no me crean a mí, no le crean a los otros, sino que miren la realidad, viven como viven cómo, qué es lo que propone uno, qué es lo que propone otro, y en definitiva, nosotros creemos que nuestra propuesta aquí en Soriano, la 90-609, te propone esto, trabajo en equipo, acompañando al compañero Daniel Martínez, que esperemos sea el presidente próximo de este país, para seguir avanzando en muchísimas cosas que en definitiva atienden a las grandes mayorías, especialmente a los trabajadores y a las familias de este país, que son las que construyen la patria día a día, ¿no? Sin ninguna duda. Enzo, muchísimas gracias por venir. Buena suerte, como le decimos a todos, y bueno, que sea lo mejor para el Uruguay. Bueno, buena suerte para todos, entonces. Bueno. Estimados amigos, nos vemos el jueves. Gracias. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las Cosas en su Lugar.